Hola gente, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Soy May de Viajar y Comer y detrás de cámara lo tenemos al negro, que hoy no va a participar mucho porque está medio mal de la garganta. Estamos en pleno centro, como sabrán, somos de Buenos Aires, Argentina. Estamos en Avenida Córdoba y Avenida 9 de Julio y hoy tenemos ganas de comer comida india. Así que los trajimos con nosotros para probar por primera vez esta comida de este país tan espectacular. Así que bueno, acompáñennos. Bueno, gente, ya estamos en el restaurante. Vinimos a comer a Delhi Mahal. Es un restaurante de comida india que está sobre Avenida Córdoba. Avenida Córdoba, cerca de la zona de tribunales. Así que estamos bien céntricos, una ubicación espectacular. Bueno, ¿por qué estamos comiendo comida india o probando por primera vez comida india? Bueno, porque estamos cerca de llegar a los 70.000 suscriptores en YouTube. Estamos muy felices, pero también muy sorprendidos. Y gran parte de estos 70.000 suscriptores son gracias a este reel en donde se me ve a mí cayendo en un tobogán natural en Córdoba. Y gran parte de nuestros suscriptores son procedentes de la India. Así que bueno, queremos saber qué es lo que comen, cuáles son sus comidas típicas y por eso es que los trajimos a este lugar a compartir con nosotros el almuerzo. Ya empezamos con cositas ricas. Por acá tenemos un pancito que parece tener algo como una especie de queso. Y por acá tenemos 3 salsas diferentes. Esta, que es una salsa a base de tomate con unos granos de mostaza. Esta, que es base de yogur con algunas cositas más que ahora no me acuerdo qué eran. Y por acá tenemos una salsa de menta y cilantro, con también una base de yogur. Crocantito. Creo que tiene cebollita. Está súper rico. Vamos con algunas curiosidades de la comida india. Algo que me pareció muy diferente a cómo lo considerábamos acá es, por ejemplo, el curry. Para nosotros el curry es un mix de especias. En cambio, en India, cuando dicen pollo al curry, sería como un guisado. O sea, todo lo que lleve salsa, ellos le llaman curry. Bueno, a diferencia de nosotros. Y por otro lado, ellos no comen carne de vaca porque lo consideran un animal sagrado. A diferencia de Argentina, que bueno, acá lo que más se come es la carne de vaca o de res. Y acá tenemos la carta. ¿Qué vamos a pedir? Nos decidimos por un menú especial que es para 2 personas, que tiene como variedades de los platos más típicos. Por ejemplo, tiene una degustación de entradas, donde vamos a comer unas samosas, que son las empanadas típicas de la India. Después vienen unos vegetarianos pankora, que son unos vegetales rebozados, y chicken pankora, que es rebozados de pollo. Después del plato principal tenemos para elegir entre 4. Hay 2 platos vegetarianos y después tenemos uno que se llama vindaloo, que es cordero con papas y especias, y tikka masala, que es recontra conocido, que es pollo en tandoor y salsa. Y bueno, esto viene todo acompañado por un arroz con azafrán y unos pancitos de ajo. Después para tomar tomamos gaseosas y tenemos también una degustación de postres, que bueno, eso ya les vamos a contar cuando llegue el momento. Precios de la carta. Todo esto que les conté recién, que viene con la degustación de postres, sale 48.000 pesos para los 2. Que en dólares el equivalente serían 35 dólares. Y bueno, si no optás por esas opciones, tenés diferentes, como por ejemplo, todo esto que les conté por separado. Por ejemplo, las samosas valen 7.000 pesos, unas cebollas crispy 7.000 pesos, chicken pankora 9.000 pesos. Y después los platos rondan entre 16 y 19.000 pesos. Bueno, ya llegó la comida. Tenemos nuestro mix de entradas. Acá tenemos, para nosotros serían como una especie de croquetas, ¿no? De cebolla. Estas son de vegetales. Acá tenemos pollo rebozado y la famosa samosa rellena de papa, por lo que nos dijeron. Así que bueno, vamos a probar. A ver cómo saben. Están súper crocantes. Es como un purecito. Se me hace como que es papa y que está saborizado con cebolla. Está muy rico. Capaz que le falta un poquito de sal. Voy a agregarle este yogurcito. Muy rica.
con la salsita le da un plus muy bueno. En India la comida la comen bastante picante, por lo que estuvimos averiguando. Acá tenés opción de elegir si querés con picante o más suave. Nosotros lo pedimos suave porque a mí el picante no me gusta mucho. Al negro, que lo tenemos ahí detrás de cámara, sí le encanta el picante. Así que nos trajeron una salsita aparte. Nos dijeron que es muy, muy picante, así que la probemos poquito. Vamos a acompañarla con este pollito. Me da un poco de miedo porque yo soy bastante poco tolerante al picante. Me parece que me pasa, ¿no? Ahí. Apenas me puse el bocadito de pollo en la boca, empecé a sentir toda la lengua y toda la boca como un hormigueo. Es muy picante. Yo no la voy a volver a probar, pero el pollo está muy rico. Voy a ver si alivio el picor con este. Con esto. Ya recuperada el picante, vamos a seguir con la samosa. Como un pañuelito, ¿no? Como una empanadita envuelta, frita. Vamos a ver de qué está rellena. Es como si fuera un puré de papa, como súper especiado, con especias que tal vez no he probado nunca. Ah, mira, tiene pasas de uva, arvejitas. Está rica, diferente a todo, pero rica, me gustó mucho. Ya tenemos con nosotros los principales. Me encanta la vajilla que usan para todo, se nota muy típica de la India. Vamos a empezar. Por ahí tenemos un vindaloo de cordero. Acá tenemos un tikka masala de pollo. Y este es un arroz con azafrán. Y para acompañar todo esto tenemos garlic naan, que es un pan de ajo. Un naan de ajo. Así que bueno, vamos a probar un poco de todo. Está todo humeando, se nota que está recién hecho, calentito. Vamos a arrancar con el pollo. Ahí. Y voy a agregar un poquitito de este arroz. Espero no quemarme. Está todo bien condimentado, se ve, ¿eh? Bueno, ahora sí, vamos a probarlo. El pollito está súper suave, se deshace. La salsita es riquísima, está súper condimentada. No logro distinguir cuáles son los condimentos, pero me imagino que tiene algo de comino. Está súper, súper rico. Me encanta. Suave además, o sea, condimentado, pero amable para comerlo. Y un poquito picante. El pollito estaba delicioso, así que ahora vamos a probar vindaloo, que es de cordero. De aspecto parecen similares, la verdad que no veo una diferencia entre uno y el otro más allá de la carne que usan, ¿no? Y voy a agregar un poquito de arroz, que estaba espectacular. Se sentía bien el sabor del azafrán, así que es un excelente acompañamiento. Ahí esto se deshace también, mira. Qué rico. Cordero. Muy rico. El cordero está delicioso. Las salsas de verdad las siento similares, así que no sé en qué se diferencian. Ahora voy a investigar. Nunca probé nada parecido como para decirles a qué sabor se parecen. De aspecto parecería como un guiso que comemos nosotros, con su salsa de tomate. Pero acá la salsa está especiada, condimentada, totalmente diferente. Y es muy, muy deliciosa. Así que si tienen la oportunidad de probar comida india, los que no hayan probado, se los recontra recomiendo. Vamos a probar el garlic naan, que este todavía no lo probé. Se supone que es como el primero que nos trajeron a nosotros, pero con ajo. Muy rico. Es un pan súper suavecito. Lo hacen como a la chapa, me imagino. Tiene los toques esos quemaditos. Y tiene un sabor de ajo leve, pero muy rico.
Ya averiguamos las diferencias entre uno y el otro. El tikka masala tiene una base de yogur, entonces es como un poquito más cremoso. En cambio, y salsa de tomate, perdón. Esto es salsa de tomate y yogur. Y el otro, que es el vindaloo, tiene base de salsa de cebolla y tiene crema. Así que son diferentes. Pero bueno, al comer uno y después el otro, como que la diferencia capaz no la percibí tanto. Después volví a comer el de pollo y ahí puedo sentir la diferencia del yogur. Me gustó más la salsa del tikka masala, pero me gustó más el cordero del otro. Así que haría switch. Es picante. Al principio como que lo empezás a comer y no sentís el picor, pero una vez que vas comiendo y probando de nuevo, cada vez se va haciendo como más picante y vas sintiendo mucho más los sabores. Y a lo último cada vez me gusta más. O sea, cada vez que el primer bocado me gustó, pero fui probando más y fui comiendo un poco más y un poco más y un poco más y cada vez me encanta mucho más. Es muy rico, se le siente el sabor del cilantro, se sienten todas las especias y este pancito para nosotros es un lujo. El negro hizo un invento que no sé si lo comen así, pero cortaba un pedacito de este pan y le ponía un poquito de cordero, un poquito de arroz, ahí, y adentro. Qué rico, la gloria. Ya estamos llegando al final de este almuerzo, menos mal porque yo ya estoy que no doy más. Así que bueno, tenemos una degustación de postres. Por acá tenemos helado de mango, helado de pistacho y por acá vamos a tener dos bombitas. Esta que es de leche con azafrán y esta que es de leche con almíbar. Vamos a empezar por el helado de pistacho, que tal vez es lo más conocido para nosotros. Wow. Se siente el sabor de pistacho y tiene como pedacitos de pistacho. El de mango. Viene excelente para este momento porque es súper refrescante. Como que es un bajativo, como para darle un buen cierre a este almuerzo. Vamos a probar la bombita de almíbar, leche y almíbar. Esta voy a ir con la mano, más fácil. No. Muy deliciosa. Está frita, pero se siente livianita también, no se siente algo pesado. Y súper mojada, muy rica. Bueno, último, la de azafrán. Ay, qué rico, por Dios. No, pensé que iba a ser invasivo porque el azafrán suele ser fuerte. Es como un bizcochuelo que está súper humectado. Miren cómo sale. Suavecito, esponjoso, delicioso. Creo que este es el que más me gustó de los tres, de los cuatro. Wow. Vamos a ver con qué seguimos. Llegó la cuenta. Es un total de 52.000 pesos que consta de la degustación para dos personas que pedimos de 48.000 y el cubierto que lo cobran aparte. Pagando en efectivo tenemos un descuento del 10%, así que pagamos 46.800 pesos. La comida nos encantó, como habrán visto, muy diferente a lo que uno está acostumbrado. Es comida distinta que vale la pena venir a probarla. Yo recontra volvería, capaz no en lo inmediato, porque bueno, como que ya no, pero en un tiempo volvería. Y si tengo que recomendarle a alguien que venga, les recontra recomiendo. Estaba todo espectacular. La atención del lugar súper buena, nos explicaban todo, qué tenía, qué era, cómo se decía. Así que eso también es un recontra plus. Y el lugar es muy lindo, tiene música india y la decoración es súper linda del local también. Hay pocas mesas, así que si vienen de noche capaz les conviene reservar. A nosotros nos sobró comida, obviamente era un montón, así que nos estamos llevando acá para comer hoy a la noche. Así que el menú ese para 3 personas creo que estaría muy bien. Esperemos que les haya gustado este video. No te olvides de suscribirte, de dejarnos un me gusta y de seguirnos en nuestras redes. Hasta la próxima. Adiós.